Bueno, entonces vamos a ir buscando ahí Hechos 16, 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 y siguientes. ¿Listo? ¿Lo van teniendo ahí? Entonces, vamos a hacer otro leve repaso de los pasos de la Lección Divina. ¿Cuáles son los pasos de la Lección Divina? ¿Cuántos son? 5. Yo les estoy enseñando 5 porque incluimos la oración al Espíritu Santo, que es lo primero que se debe hacer cuando nos acercamos a las Escrituras, para que el Espíritu Santo nos ilumine, nos ayude a comprender, nos dé sabiduría, nos explique correctamente lo que se quiere decir ahí. Entonces, paso número 1, pedir Espíritu Santo, invocar Espíritu Santo. Paso número 2, una lectura. ¿Qué dice el texto? ¿De qué está hablando? ¿Qué sucede? Ahí se miran dos cosas: personajes, los personajes que aparecen y las frases que nos llaman la atención. Fíjense que ya desde que se nos plantea la Lección Divina nos están diciendo, preste atención a lo que lee, que es el problema que tenemos. Leemos, terminamos y como no prestamos atención a lo que leímos, nos quedamos sin saber qué. Se nos quedó como en una historia que sucedió, si acaso recordamos eso. Paso número 3, la meditación, donde cobra sentido la palabra de Dios, donde se vuelve viva y eficaz para nosotros, porque ahí es que me dice a mí, que tiene que ver conmigo, con mi realidad, con lo que me está pasando. Paso número 4, oración. Como Dios me habla por medio de las Escrituras, por medio de su palabra, pues yo le respondo por medio de la oración, de acuerdo a lo que Él me dijo, y de acuerdo a eso yo le puedo responder al Señor. Ahí es cuando nos damos cuenta que orar con las Escrituras es muy fácil, porque a veces le dicen a uno ore y uno no sabe qué orar, pero cuando uno ha hecho una meditación de la Escritura ya uno sabe qué orar, ¿sí? Ese ejercicio lo estamos haciendo completo acá. Y por último, contemplación. Saborear el texto, pero hacer un compromiso de acuerdo a lo que se meditó, hacer un compromiso. Entonces, ¿tienen el texto ahí? Hechos 16, 25. ¿Sí? ¿Lo tienen? Contemplación, ¿sí? ¿Listo? ¿Lo tienen todos? Hechos 16, 25. ¿Listo? Bien. Dice de la siguiente manera. Entonces vamos a prestar atención a lo que yo voy a leer. Vamos a ir siguiendo la lectura y vamos a estar concentrados en lo que, para que vamos mirando de una vez las frases que nos llaman la atención, los personajes, todo eso. ¿Listo? Dice, hacia la medianoche Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Al despertarse el carcelero y ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. El carcelero pidió luz, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. Los sacó fuera y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú junto con tu familia. Y anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche, el carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Entonces, tenemos el texto. Ahí tenemos el texto. A ver, vamos a ir mirando. Personajes. Pablo y Silas. ¿Ustedes notaron una cosa? Notaron que el personaje principal aquí también va a ser Jesús, pero en los evangelios Él aparece en cuerpo. Está Jesús presente. Aquí no está Jesús presente. Aquí están dos personas que predican a Jesús, porque Jesús ya ascendió, ¿sí? Entonces Jesús obviamente va a estar ahí presente, pero aquí ya aparecen como personajes mostrando a Jesús o haciendo algo o evangelizando, llevando a Jesús a los demás, Pablo y
Silas. ¿Quiénes más estaban? Carcelero. Los demás presos, no sabemos cuántos, pero los demás presos. ¿Quién más? La familia. ¿Cierto? Ahí están como que los personajes ya. Ahora, ¿qué frase se les quedó por ahí grabada en el corazón y les pareció importante? A ver. Que dice, ¿qué debo hacer para salvarme? Una pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Y ellos le responden, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. En otras versiones dice y tu casa. ¿Sí? ¿Qué otra frase? El carcelero pidió luz. El carcelero pidió luz. Pidió luz. Pero a eso de la medianoche. A eso de la medianoche. Medianoche, ¿sí? A eso de la medianoche. ¿Qué otra? Que Pablo le gritó al carcelero que no se fuera a suicidar porque era. No te hagas daño, estamos todos aquí, que no se fuera a suicidar. Bueno, sí, no te hagas daño, estamos todos aquí. Otra. Que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. Estaban orando y cantando himnos al Señor. ¿Qué más? ¿Alguna otra por ahí o qué? Las puertas de la cárcel estaban abiertas. Las puertas estaban abiertas pero después de que sucedió el listo, sí. Después de los que... presos salieron y se fueron. No se fueron. No se fueron. Toca ser correcto con lo que la escritura dice, no se fueron. ¿Alguna otra o así? Empezamos a meditar el texto, bueno, entonces miren. Listo, entonces, ¿cuál es la idea? Volver, entonces, primero uno lee el texto, ya sabemos lo que dice el texto, ya hicimos una composición de personajes y de frases. Ahora volvemos a coger el texto frase por frase y vamos meditando y nos vamos trayéndolo a nuestra vida, vamos mirando, vamos sacando enseñanza, vamos orando con él. Bueno, ahorita nos vamos a concentrar en oración, en responderle al Señor, pero entonces así nosotros le encontramos mucho más gusto y más sentido a la palabra de Dios. Para que comprendamos mejor lo que está pasando aquí, el texto anterior a este, resulta de que Pablo y Silas se encuentran con una persona poseída por un espíritu adivinador que le proporcionaba muchas ganancias a sus jefes y iba tras ellos y entonces él se devuelve, lo reprende, le dice que salga de la mujer. Entonces como se enojaron los dueños de la mujer por lo que les haya quitado la ganancia, estaban sacándole provecho a eso, entonces los hicieron coger, los hicieron azotar y los hicieron encarcelar. Entonces Pablo y Silas están en prisión. ¿Sí? Esto para que entendamos que Pablo y Silas están en problemas, están en dificultades, porque o los pueden traicionar, o como otro grupo de personas están persiguiendo a los cristianos, entonces ellos están en una situación difícil. Inclusive pueden estar en peligro de muerte, ¿sí? Entonces, para que comprendamos mejor lo que está pasando, ellos están en una dificultad, Entonces ahí sí empecemos a meditar el texto. Dice: hacia la medianoche, fíjense, tarde de la noche, podíamos estar pensando en lo siguiente: en el momento en el que para esa cultura la noche, que significa tinieblas, todo lo que tiene que ver con oscuridad, con maldad, con el miedo que da la noche, de pronto ahorita en nuestras ciudades, inclusive en nuestras ciudades, ¿usted anda más tranquilo de día o de noche? Bueno, ya hoy en día uno no anda tranquilo ni de día, pero sí uno de noche está más solo, más desprotegido, más todo eso, ¿sí? Entonces hacia la medianoche, cuando debieran estar descansando después de semejante paliza y todo eso, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Entonces miren, yo hoy quiero que nosotros empecemos a mirar qué tipo de discípulos de Jesús somos nosotros, porque vamos a encontrar dos tipos de personas: unos que frente a la dificultad están haciendo algo y otros que frente a la dificultad van a hacer una cosa completamente diferente. Y muchas veces, lo triste muchas veces es que el segundo grupo es pagano, porque ellos son paganos, pero muchas veces nosotros decimos creer en el Señor y nos comportamos como esos paganos. Entonces tenemos que empezar a mirar. Entonces ellos están en problemas y en dificultades, ¿y qué están haciendo? Orando y cantando al Señor, invocándolo, están orando, están confiando en Él. Después debieran estar bravos, porque yo conozco cristianos que se ponen bravos cuando les pasan cosas malucas, cuando les pasan cosas difíciles.
pero si yo oro, pero si yo voy a misa, pero si yo rezo, ¿por qué me tiene que estar pasando algo malo a mí? Ellos, por hacer algo bueno, estaban en la cárcel. Por hacer algo bueno, fueron azotados y estaban en la cárcel. Pero aún así, no le estaban echando la culpa a Dios, no estaban renegando, no estaban criticando, no estaban insultando, no habían perdido la fe como muchas personas. Porque hay personas que frente a eso que hacen, la fe se les viene al suelo, empiezan a renegar, a criticar, a echarle la culpa a Dios. Cuando uno dice, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando yo rezo, oro, voy a misa y todo eso, le está echando la culpa a Dios de lo que le está pasando. Entonces, aquí vamos a tener el testimonio de dos discípulos de Jesús que frente a la dificultad que hacen, oran y cantan al Señor. Tienen toda su confianza puesta en Él y no le están echando la culpa de nadie, están diciendo, Señor, seguimos confiando en ti. No sabemos hasta cuándo estamos aquí, no sabemos qué va a pasar, pero vamos a orar y a cantar. La pregunta es, cuando ustedes y yo tenemos dificultades y problemas, ¿qué hacemos? ¿Seguro? Pues estamos en ese proceso, ¿no? Pero sí. Aquí es para empezar a meditar eso. De verdad, cuando yo estoy en la prueba, cuando yo estoy en la dificultad, cuando me están pasando cosas malucas que nos pasan a todos. ¿Ustedes creen que a mí no me pasan? Claro. Eso nos pasan a todos los días. Y si no es una cosa, es la otra. Y si sale una, entra otra. Pasan. Frente a eso, ¿cuál es la actitud de nosotros? ¿La de Pablo y Silas o la de otros? La de Pablo. Pues espero que sí sea cierto. Debe ser la de Pablo y Silas. Ahora, si empezamos a echarle la culpa a Dios, si empezamos a renegar, si empezamos a criticar, si empezamos a desesperarnos, yo no sé lo que va a pasar más adelante. Seguramente los problemas se agrandan, con toda seguridad. Yo les voy a mostrar y sé lo que va a pasar cuando nosotros oramos y cantamos al Señor. Eso es lo que les voy a mostrar y esa es la invitación que les hago. Cualquier hermano que me esté viendo tiene problemas y dificultades, haga lo que hicieron estos discípulos y se va a dar cuenta de lo que el Señor hace. Ahora, si usted prefiere ponerse a renegar y a criticar, pues después las cosas se le van a empeorar con toda seguridad. ¿Sí? Entonces, dice, ahora miremos lo que puede pasar cuando yo tomo la actitud de Pablo y Silas, de orar y cantar al Señor. Los presos los escuchaban. Otra versión dice, los demás presos los escuchaban. Entonces, la primera consecuencia cuando uno ora y canta al Señor es que los demás escuchan. Entonces, familias, papá, mamá, cualquiera de ustedes que crea y el resto de su casa no crea, no deje de orar y cantar al Señor. Que los demás están viendo. Uno cree que no, pero por ahí encerrados con su televisor y todo, están diciendo, aquella persona está haciendo esto. Está con una oración, porque a mí me pasa. Exacto, puede llegar uno así, a ese punto puede llegar, pero lo primero que ellos hacen es que se dan cuenta, escuchan. Y dicen, aquella persona está con una Biblia, está meditando la palabra de Dios, la está leyendo. Puede uno estar cantando o escuchando música y entonces esa persona mire como... Y el otro puede, pero créame, así como sucedió acá, los demás presos los escuchaban. Y ellos cantaban y oraban al Señor, seguían confiando en el Señor a pesar de lo que les había pasado, y los demás los escuchaban. Primera consecuencia, entonces, cuando nosotros tomamos la decisión de orar y cantar al Señor en momentos difíciles, es que ahí es donde está el truco. Si yo estoy en un momento difícil, cualquiera me quiere ver desesperado, cualquiera me quiere ver caído, cualquiera diría, pero esta persona, ¿por qué no está abatida? ¿Por qué no está destruida? Si es que tiene problemas. En cambio, en vez de eso, el testimonio es que están viendo a personas orando y cantando al Señor, poniendo su confianza en Él. Dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Entonces, ese canto y esa oración es tan poderosa que hace que se conmuevan los cimientos de la cárcel. Es decir, hace que el Señor haga algo, que el Señor manifieste un poder especial ahí. Y lo que va a pasar ahí no es para que se vayan, nos vamos a dar cuenta, es para mostrar el poder del Señor cuando la gente confía, pone su confianza en Él, no se desespera, sino que ora y canta. Dicen que el que canta ora 2 veces, ¿no? Entonces, que nosotros nos empecemos a meter en eso. Es que mire, ¿para qué nos sirve esto? El día de mañana usted y yo tenemos un problema, una dificultad. Entonces, conocer el ejemplo de Pablo y Silas nos va a servir a nosotros para que tomemos esa decisión. Entonces ese día yo digo, bueno, ¿por qué no hago lo de Pablo y Silas? Y empiezo a orar y a cantar.
Y créame, usted primero empieza a sentir que el problema como que no va siendo tan grave. Empieza a sentir más tranquilidad, más... Es que yo siempre he dicho que si usted se desespera por un problema no gana nada. Si usted se tranquiliza, el problema se va a resolver igual como se iba a resolver cuando se desespera. Entonces es cuestión de confiar y esperar. Entonces el Señor hace algo, una manifestación. Esa oración es tan poderosa que el Señor se manifiesta. Sigo. Al momento quedaron abiertas todas las puertas. Segunda consecuencia importante. ¿Se te abren qué? Las puertas. ¿Sí? La oración abre puertas. Fíjense que como nos centramos en esta meditación solo de este texto, pues tendríamos que pensar, por ejemplo, y podríamos mirar también a un Pablo y Silas que acataron el mensaje de Jesús. ¿Se acuerdan del mensaje de Jesús en los evangelios? ¿Se acuerdan? Que hay que orar con insistencia, que hay que perseverar, que hay que hacer como la mujer aquella que va y lo hostiga y le jode la vida al juez para que le haga justicia. Y el Señor dice, así debe ser la oración de ustedes. Así debe ser la oración de ustedes. Y acuérdense también cuando hablábamos de que sean santos porque Dios es santo, que uno se llena del Espíritu Santo es por medio de ¿qué? De la oración. Entonces vemos a un Pablo y a un Silas que entendieron ese mensaje. Y en el medio de esa dificultad están orando y cantando al Señor. Pero esto hace que se abran ¿qué? Puertas. Esas puertas, yo no sé qué puerta necesitará el que me está viendo o alguno de ustedes hoy que se le abra. De trabajo, de una enfermedad, de lo que sea. Pero créame, la oración y el canto al Señor abre puertas. Ahora, cuando se abrieron esas puertas, ¿solamente se le abrieron a Pablo y Silas? A todos los que estaban ahí. Entonces mire qué bonito, se van a abrir puertas en su casa. Ellos oraban, pero se le abrieron puertas a los demás. Claro, y no solamente puertas, ya vemos qué más. Pero entonces, eso que el Señor hace ahí, no lo hace solamente para el que está orando y cantando, también para el que está alrededor. Entonces, ¿qué nos invita? A no desistir. Que es que en mi casa hay personas que no, por ningún lado. Entonces usted, ese trabajo del Señor se lo está encargando usted. Haga como Pablo y Silas, ore y cante, confíe en el Señor. Y a los demás también se les abren puertas. Dice, y se soltaron las cadenas de todos. Entonces se abrieron las puertas para todos y se soltaron ¿qué? Las cadenas de todos, fíjense. La oración, esa oración ¿qué hace? Suelta, rompe cadenas. Esas cadenas que te tienen amarrado, no te dejan ser libre, que no te dejan seguir adelante, que te tienen atado, ojo. Y esas cadenas no las suelta un brujo por allá, que eso es lo que lastimosamente hace mucha gente. Es que yo siento que como que no me estoy así, no tengo para dónde moverme, ni para allá ni para acá, no avanzo, estoy estático. Vaya donde el brujo que se le ayuda con eso. Por ahí que le echan agua con saliva, hierbas, vea, aquí se les pide que saquen un ratico para orar y cantar al Señor, y no, qué pereza, allá les piden un montón de tonterías y eso sí lo hacen. Y le quitan plata. Dicen que no, pero le quitan plata. Y se toman todos los menjurjes. Y se toman todos los menjurjes, falta ver qué les dan. Padre Santo. Entonces, lastimosamente, ¿qué es lo triste? Que va uno y mira quiénes son y dicen ser, porque para mí no es que lo sean mucho, dicen ser católicos. Me voy a limpiar yo ahí. El Papa Juan Pablo II los llamó paganos bautizados. Son bautizados, sí, pero se comportan y viven como paganos. Entonces, cualquier problema que tienen, no hacen lo que hicieron Pablo y Silas, sino que arrancan por ahí a preguntarle a todo el mundo dónde van y por ahí resultan yendo donde no tienen que ir. Y resultan pidiéndole ayuda a Satanás. Eso es lo que resultan haciendo. Entonces, quizás esas cadenas que pueden estar en su familia, que pueden estar en sus vidas, que no los dejan, que como que no van para ningún lado, como que los tienen en una cárcel, literalmente encarcelados, eso se suelta ¿con qué? Con oración. Con oración, con seguir confiando en el Señor. Dice, al despertarse el carcelero, mire otra cosa que pasa. Esa oración despierta ¿a quién? A los dormidos. Están concentraditos en el texto, pero concentraditos. A los dormidos.
¿Usted tiene algún dormido en su familia? ¿Tiene alguien dormido por ahí? La oración y el canto los despierta. Y la oración y el canto, y el que lo vean a usted confiando en el Señor y que lo vean alegre, pero si lo ven a usted abatido, llevado, renegando porque tiene problemas, entonces ¿a quién va a despertar eso? ¿Se duerme también? ¿Se duerme? Pues un dormido, ¿qué hace? Hacer dormir a otros. ¿Ustedes no han dado cuenta? Que algunos se duermen y todos van empezando. Entonces, esa oración y ese canto despierta a los dormidos espiritualmente. Así que ustedes, ojo, porque el Señor aquí nos está encargando una tarea para los compromisos. Que tanto yo soy perseverante en la oración, en confiar en el Señor, en el canto, para que los que están dormidos alrededor mío se despierten. Sigue. Al despertarse el carcelero y ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada con intención de suicidarse, creyendo que los presos habían huido. Entonces aquí está la otra cara de la moneda. Este tiene una dificultad y ya se quiere quitar la vida. Pablo y Silas tienen un montón de dificultades y oran y cantan al Señor. ¿Yo en qué grupo estaré? ¿En qué grupo estoy? Fíjese, dice el texto, creyendo que se habían escapado, no estaba seguro siquiera y ya se quería quitar la vida. ¿Cuál es el problema? Que en el mundo de hoy tenemos muchas personas, demasiadas personas queriéndose quitar la vida hasta sin darse cuenta, en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en el dinero fácil. Ahí se están queriendo quitar la vida porque por una cosa, porque no hacen oración y porque no se han encontrado dos discípulos como Pablo y Silas que van a hacer una tarea con ellos ahorita. Entonces todavía hay mucha gente que no ha tenido un discípulo de Jesús que le ponga a Jesús de frente y que le diga qué tiene que hacer, porque ellos van a preguntar y les van a decir qué tienen que hacer. Entonces tenemos un montón de personas que frente a las dificultades lo que hacen es entonces meterse droga. Que frente a las dificultades económicas, muchachas, jovencitas y ya hoy en día hombres también, a vender su cuerpo, a cualquiera por ahí. A vender drogas, a robar, a tantas cosas. Entonces aquí tenemos, para que nosotros pensemos, si frente a las dificultades yo soy como Pablo y Silas o yo soy como este pagano, que lo primero que piensa es en quitarse la vida. Claro, él dijo, si son responsabilidad mía y se vuelan, pues entonces me van a matar por haberlos dejado escapar. Pero es lo mismo, él tenía una dificultad como la tenían también los otros. Entonces es la actitud, lo que yo hago frente a la dificultad. Y entonces hoy se nos ponen dos ejemplos. El de Pablo y Silas, que creen en Cristo, que predican a Cristo y confían en Él. Y el de un pagano que todavía no conoce a Cristo y frente a eso lo que hace es... Entonces también podríamos pensar, ¿cuántos de nosotros decimos creer en Cristo pero somos realmente paganos? Que frente a las dificultades, entonces nos queremos quitar la vida de una u otra manera, porque son muchas maneras de quitarnos la vida. ¿Sí? Amargarnos y amargarle la vida a todo el mundo. Es que no es solamente que yo coja un arma y me suicide. No, hay gente que se está matando lentamente en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en todo eso se están matando lentamente. Pero el mal genio. Las personas que son muy mal geniadas se matan. Por eso, el mal genio, entonces se va volviendo, que por todo explota, genera mal ambiente. Y ustedes, una vez yo me leía un libro que hablaba de dónde provienen la mayoría de nuestras enfermedades, y vienen de la falta de perdón y de llenarnos de rabia por dentro. ¿Sí? Dice, entonces por pensar, solamente pensando que se habían escapado, ya se quería quitar la vida. ¿Sí? Pero Pablo le gritó, ojo, el discípulo de Jesús grita, le grita. ¿Qué le grita? Que no se vaya a hacer daño. Dice, no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. En últimas, miren hermanos, si usted se está lentamente suicidando en el alcohol, en las drogas, en la prostitución, en el mal genio, en lo que sea, ¿para qué se hace daño? Si eso que está pasando ahí no es para que la gente se volara. Eso es lo que demuestra también ahí. Lo que estaba sucediendo ahí no era para que se fueran, era una manifestación del Señor, de una respuesta del Señor al canto y a la oración de ellos. Si hubiera sido para que se volaran, todos hubieran arrancado corriendo y se hubieran ido, hasta Pablo y Silas.
Pero nadie, ahí estaban todos, porque no era para que se volaran. Entonces, no te hagas daño, es el grito que nosotros le debemos de dar a la sociedad de hoy. A muchos, inclusive familiares que están cercanos a nosotros hoy. Con un grito decirles, no se haga más daño, ¿para qué siguen ese camino de alcohol, de drogas? ¿Para qué se quiere quitar la vida? Si es alguien que me está viendo y ha pensado, porque tiene problemas y dificultades, quitarse la vida. No, ¿para qué se quiere quitar la vida? Hay una solución. Y la solución nos la van a presentar ahorita. Ya hay parte de esa solución. Empiece a orar y a cantar. No deje de renegar, deje de maldecir, deje de pensar que usted está en drogas y no puede salir, deje de pensar que usted está en alcohol y no puede salir, deje de pensar que está en prostitución y no puede salir. Porque puede salir. Sigue versículo 29. El carcelero pidió una luz. Ahí está lo único que necesita la sociedad de hoy, lo único que necesitan un montón de familiares nuestros, lo único que necesita el que está en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el egoísmo, en tantas cosas que vemos hoy en día, ustedes conocerán más que yo. Ahí está lo que necesita. ¿Qué es lo que necesita? Una luz. Pero ahora la pregunta es, ¿yo como Pablo y Silas puedo ser luz para los demás o no soy luz para los demás? Sí. Porque o puedo ser luz o puedo ser oscuridad, tinieblas. Ahora, aquí también, si fuéramos al Evangelio de San Juan, en el prólogo, Cristo es la luz. Pero yo tengo la posibilidad de mostrarle a Cristo al otro para que él, esa luz que está pidiendo, la vea, la tenga. Porque ¿qué es lo que necesita un mundo como el de hoy, con tanta oscuridad en todos los ámbitos? Es que no hay un ámbito que se escape. Nada, ninguno, ni siquiera a veces dentro de la iglesia se puede uno escapar de que hayan personas que estén en oscuridad y que en vez de estar dando buen testimonio están dando mal testimonio en la política, en las familias, en la sociedad, en todo. ¿Y qué es lo único que necesitan? Una luz. Ahora, fíjense qué interesante, cuando por esta oración sucede lo que sucede, se abren cadenas, se abren puertas, pasa todo esto, esta manifestación del Señor, pues eso motiva al carcelero a que pida una luz. Y todo empieza ¿por qué? Por orar y cantar al Señor en medio de la dificultad. Como dijo al principio, ¿sí? Mario, porque ellos están observando. Se están dando cuenta. Claro, él se despierta y se empieza a dar cuenta de lo que está pasando, de que los otros estaban, a lo mejor, ¿usted cree que no? A lo mejor entre dormidos los escuchaba por ahí, hasta le molestaría, porque eso puede pasar cuando usted ora y canta al Señor y los demás lo escuchan. Algunos dicen, vea lo que está haciendo, pero otros se pueden molestar. Y normalmente hay mucha gente que se molesta. Y usted a toda hora con eso, usted ya se enloqueció, es que no hay otra cosa, es que no piensan nada más. ¿Sí o no? Eso es una realidad. Y muchas personas lastimosamente, Pablo y Silas no, y ojalá tomemos el ejemplo de ellos, pero muchas personas lastimosamente se intimidan y entonces se quedan. O hacemos oración y no cambiamos. O hacen oración y no cambian, pero en este caso, cuando el otro lo intimida a uno, entonces a uno le da, yo no para qué hago eso si no me van a parar bolas, para qué sigo orando y cantando si no va a pasar nada, si siguen igual. Más que todo creo que por ese lado. Sigue. Dice, entró de un salto y se arrojó tembloroso a los pies de Pablo y Silas. En otras versiones dice se arrodilló, ¿cierto? Se postró. ¿Sí? Entonces fíjense. Aquí la Biblia no va a criticar la posición de él de postrarse frente a Pablo y Silas porque no lo hizo para adorar. La idolatría es cuando usted lo hace ¿para qué? Para adorar. Entonces ya nosotros que estudiamos ese tema alguna vez, hay muchos textos en la Biblia donde personas se postran, incluso delante de imágenes o delante de personas y nadie les dice nada porque no lo hicieron para adorar, es decir, para reconocer que esa persona, animal o cosa, es Dios. Cuando usted se postra ante lo que sea para reconocer que eso es Dios, eso es idolatría. Envíen usted, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy cercano a nosotros. Usted se postra delante de la Virgen María y dice, Virgen María, tú eres mi Dios, eso es idolatría. Uy, sí. Pero si usted no se postra en reconocimiento de que ella es Dios, porque obviamente que yo no conozco el primer católico que lo haga, eso no es idolatría.
como hacía el pueblo de Egipto, se arrodillaban ante el faraón, pues decían que el faraón era Dios. Ellos lo hacían ante el faraón porque el faraón era la encarnación de todos los dioses de Egipto, ¿sí? Pero es muy diferente, entonces obviamente que ya esto da para meterse en otro tema, ¿no? Que es el tema de la idolatría. Pero fíjese que ahí nadie les critica porque él simplemente del susto quería saber, estaba pidiendo ayuda, qué tenía que hacer, pero no lo hizo ni reconociendo. Hay otros textos, sí, donde claramente creen que Pablo es un Dios, y ahí sí, Pablo le dice, no, levántese. Sí, hay uno que sí. Es diferente porque está creyendo que así como ellos tenían en la cultura griega tantos dioses, que Pablo era un Dios, y ahí sí se estaban equivocando. Dice, lo sacó afuera y les dijo, lo sacó afuera es quizás para mostrarnos, se puede pensar que era para mostrar que de todas maneras ellos la intención no era que se volaran, esa no era la intención, que se volaran. Por eso dice, lo sacó afuera, para que el mismo carcelero les dice, vengan acá, lo saca afuera. Dice, lo sacó afuera Los llevó a su casa. y les dijo, no, lo sacó afuera y les dijo, sí, señores, ¿qué tengo que hacer para salvar? La pregunta del millón de aquellos que no conocen a Cristo Jesús. ¿Qué tengo que qué? ¿Qué hacer para salvarme? Aquí sí, ¿qué hacer para salvar? Esa es la pregunta. Yo creo que eso es lo que necesita y quiere conocer a aquellas personas que no, porque acuérdense, nosotros no podemos olvidar, y en la composición, cuando le dan a uno, por ejemplo, más pasos de la lección divina, se trata de mirar quiénes son las personas, para eso se miran también. Aquí no están hablando con un creyente, aquí están hablando con un pagano. En cambio hay otros textos donde están hablando con creyentes y la situación cambia, porque este no conocía todavía a Jesús, otros sí lo conocen y aún así se comportan de esa manera. Entonces esa es la pregunta que muchos le van a lanzar a ustedes, que los ven perseverar, que los ven orar, que los ven venir a estudiar, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y es lo que el mundo necesita. Saber qué tiene que hacer. ¿Para qué? Para salvarse. Dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú junto con tu familia. ¿Ten fe? ¿En quién? El Señor Jesús. A este también da para otro tema. Porque acuérdense que salió de Martín Lutero, desde Martín Lutero, la solo fide, la solo fe. Eso de que usted ya creyó en Cristo, tiene una Biblia y listo, ya, fe en Cristo y chao, para el cielo. Y eso no es, eso contradice tanto a Cristo como al mismo Pablo, a la Escritura, mejor dicho, eso es un tema, por eso les digo que eso es un tema que toca cogerlo nuevamente, ¿sí? Sí hay que tener fe en el Señor Jesús, pero hay que creerle a Jesús, y hay que estar en la doctrina de Jesús, y hay que ser obediente a Él, porque si no nos pasa lo de Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces ese es un tema que necesita obviamente, pero obviamente como este era un pagano precisamente que no conocía a Jesús, entonces le presentan a Jesús, le dicen, bueno, tienes que creer en Jesús. Y si crees en Jesús, no solamente te salvas tú, sino que se salva ¿quién? Tu familia. Eso es una de las tantas promesas que hay en la Biblia para nosotros. Creer en el Señor Jesús para ser salvos nosotros y nuestra familia, para que nuestra familia vaya llegando a Cristo Jesús y lo conozca y ¿qué? Y se salva. Pero claro que ahorita va a decir cómo se salvan, tampoco fue porque así, no, ahorita va a decir cómo entraron en ese camino de la salvación. Eso no es que crea que, entonces yo ahorita, como yo creo en Jesús, entonces mi hermano mi hermano o el que sea, que se comporta como un pagano, que vive de cualquier manera, entonces va para el cielo, no, así no es tampoco, listo. Dice, entonces ahorita vamos a ver cómo se salvó esa familia, dice. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Entonces, ojo la tarea del discípulo. Le anunciaron la palabra de quién? Del Señor. Le presentaron a Cristo. Fíjate que si uno va, Cristo es la palabra encarnada de quién? Del Padre. Entonces les presentan la palabra de Dios, a Cristo Jesús, a él y a todos los de su casa, a todos. Se las presentaron. Fíjate que todo esto está ocurriendo en una misma noche. En una misma noche. Dice, entonces ahí es cuando ya el discípulo entra en su tarea de evangelizar, de mostrar cuál es la solución.
para que aquellos que se están queriendo quitar la vida o se la están quitando lentamente en las drogas, en el alcohol, en el suicidio, en todo eso, entonces no lo hagan, ¿sí? Ahí ya le presentan a Cristo Jesús. Versículo 33. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Ahora, acuérdense que ellos no están heridos por lo que pasó ahí. Ellos están heridos porque antes los habían azotado. Entonces no vayan a pensar que el Señor hace una manifestación y que nos va a dejar entonces heridos, no. Ellos estaban heridos antes y por eso ahora el carcelero pasa de tenerlos a ellos custodiados, de quererse quitar la vida, allá empezar a ¿qué? A curarle las heridas, a ir entrando ya en sintonía con el discípulo. Dice, les lavó las heridas. Inmediatamente recibieron el bautismo él y todos los suyos. En otra versión dice, y todos los de su casa. Entonces aquí ya está cómo fue que se salvaron. ¿Recibieron qué? El bautismo. El bautismo. Si esto lo miramos también con lo que dice el apóstol Pedro sobre el bautismo, con lo que Jesús le dijo a Nicodemo, el bautismo es el primer paso e importante ¿para qué? Para la salvación. Entonces, esto también entra en un tema que después vamos a explicar con detalle, que es el bautismo. Vamos a volver a coger todas las etapas del bautismo de los niños, el bautismo de Jesús, el bautismo de Juan el Bautista, bautismo en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es un tema que ya nos entra en un tema que es largo, que son varias clases, que es el bautismo. Pero sí podemos tener claro de que esa familia empezó su camino de salvación cuando se bautizaron. Detalle interesante, dice todos los de su casa, no dice todos menos los niños. No excluyeron a nadie, todos los de su casa o todos los suyos. Pero vuelvo y repito, es un tema completo sobre el bautismo que toca dejarlo para más adelante. Dice, con todos los suyos. Los hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. En otras versiones dice, e hicieron fiesta por haber creído en Dios, ¿sí? Como por ejemplo la versión latinoamericana, que era la que yo manejaba antes, ahora manejo la de Jerusalén. Pero dos cositas, primero que todo, no se apoyen en esto para decir que después de un bautismo hay que hacer una fiesta pagana. Porque es que hay gente de verdad que estamos paganizando la fe y los sacramentos. Antes que el bautismo se piensa en la fiesta, en el trago, en la recocha y en todo, cosas que no generan sino paganismo y problemas. Una fiesta cristiana, una fiesta pagana. Esto es una fiesta cristiana, no una fiesta pagana. ¿Y qué es lo que tenemos hoy en día cuando se celebra un sacramento? Una fiesta pagana. Y todo el mundo como de acuerdo con eso, nadie habla casi de eso. No. Yo personalmente me opongo a que después de un bautismo, cuando un niño se hace hijo de Dios, tengamos que ir a tomar trago y hasta pelear y un montón de cosas. Y que antes de pensar en el sacramento del niño, estemos pensando en quién le va a hacer una buena fiesta, en lo que van a llevar, en todas esas cosas. Cosas que muchas veces lo que generan es puro chisme de los demás, críticas de los demás que se van a juzgar y problemas muchas veces. Porque hasta muertos han habido en fiestas de esas. Entonces un niño haciéndose hijo de Dios y los otros matándose, ¿qué sentido tiene eso? O peleando, o tantas cosas que suceden, ¿qué sentido? De verdad no tiene ningún sentido. O lo mismo es ¿sí? con el matrimonio. Sí, con todos los sacramentos, tanto con el matrimonio como con bautismo, con primera comunión, con confirmación, ¿sí? Yo con lo único que no he visto hasta ahora, y si alguien sabe, pues me dice una vez, de pronto cuando se ordene por ahí un sacerdote, sería el colmo que se fueran todos los curas a echar guaro, o cerveza y quién sabe, a celebrar, pues, no, sí, pues eso sí nunca lo he escuchado, pero nosotros como laicos y como familia, sí, de verdad que cuántos sacramentos se han dejado de celebrar, que porque el otro tiene que venir de los Estados Unidos o no sé de dónde, que porque es el padrino. Y es el que tiene plata y es el que va a poner para la fiesta. No tiene ningún sentido. Pero otra cosa interesante es que dice, por haber creído en Dios, ¿a quién le predicó Pablo y Silas al carcelero? ¿A quién le predicaron? A Jesús. Y ellos dicen, ¿y creyeron en quién? En Dios. ¿Qué traduce eso? ¿Que Jesús es qué? Dios. Dios.
Entonces ellos creyeron, y claro, ellos se hicieron cristianos, se volvieron discípulos ¿de quién? Esa familia se hizo discípula de Cristo, que es el discípulo ¿de quién? De Dios. Esto por aquellos hermanos testigos de Jehová que Jesús no es Dios por ningún lado, pero eso ya se los probamos en un video, ya el que de pronto no lo haya visto, les recomiendo Jesús, verdadero Dios. Ahí en ese tema ustedes pueden 2 charlas meditando sobre Jesús, por qué Jesús es verdadero Dios, y no solamente con la Biblia Reina y Valera, sino con la Biblia El Nuevo Mundo de las Escrituras de los Testigos de Jehová. Entonces ahí se los comprobamos, para de pronto no han visto el video, lo busquen y lo vean. Entonces fíjense, aquí podemos hacer un recorrido de lo que el Señor nos presentó esta noche. Tenemos a Pablo y Silas en problemas y en dificultades, pero no renegando, no criticando, no echándole la culpa a Dios ni a nadie, simplemente les pasó por hacer el bien, siquiera por hacer más, sino por hacer el bien, y estaban orando y cantando al Señor. Que tomemos ese ejemplo nosotros de orar y cantar al Señor en medio de las dificultades, que lo tomemos, ojalá. Esa oración hace que pasen varias cosas. Primero, que se conmuevan los cimientos de la cárcel, que se les abran puertas y se les suelten cadenas. Y además, lo dijo antes, que otros escucharan. Que otros escucharan. De esa escucha, de esa escucha y todo eso, ahora va a haber una conversión de una familia completa. Entonces, esa oración entonces lleva a eso, a que sucedan esas cosas. Luego nos encontramos con otro que tiene una dificultad, un pagano, un carcelero, pero lo que piensa es en todo lo contrario, quitarse la vida. Y entonces esto es para que nosotros vamos meditando, yo de qué lado estoy más, si el que ora y canta, o el que trata de ser como el otro, o el que es como el otro, que se quiere quitar la vida y no solamente se la están quitando cogiendo un arma y suicidándose, como les dije, en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en tantas cosas que poco a poco les van matando. Luego, ¿qué sucede? Entonces él pide una luz, y a partir de ahí entonces ya viene la conversión de una persona y una familia. Una familia completa se va a convertir a raíz de que Pablo y Silas no están renegando. Fíjense qué testimonio sería el de Pablo y Silas renegando porque están en la cárcel. Pues no convierten a nadie ahí. ¿A quién van a convertir? Entonces pasaron a ser luz para otros, y muchas veces nosotros pasamos a ser tinieblas para otras personas. Entonces ya esta persona quiere conocer por qué pasó eso. Cuando ellos oran y cantan, entonces pide una luz, pide qué tiene que hacer, qué debe hacer para salvarse, le predican y termina una familia convertida, y terminan haciendo fiesta. Empezaron en una cárcel y en problemas, y terminan ¿cómo? En una fiesta, dichosos, alegres, por todo, por 2 cositas: orar y cantar al Señor, que no es más que hablar con el Señor y manifestar confianza en Él. Entonces, si uno mira así como un recorrido del texto, se da cuenta de que empiezan de una manera, terminan de otra. Empiezan con problemas y dificultades y terminan con alegría, con gozo y en fiesta. Eso es lo que puede pasar en la vida de cualquiera de nosotros, de cualquiera que me ve, si toma esa decisión. Si de verdad se cree que Pablo y Silas son buenos ejemplos para su vida, para su familia, que lo que hicieron Pablo y Silas le puede ayudar a usted en las situaciones en las que está pasando. Esa es una invitación que nos hace ahí. A mí me encanta, desde que yo conocí este texto hace muchos años, un texto que me fascina, y que he meditado varias veces, y que vuelvo y lo miro y digo, y que en medio de las dificultades me ha servido mucho, porque cuando yo también las tengo, entonces digo, voy a hacer lo mismo. Y empiezo, no, Señor, usted no me va a dejar solo, usted no me va a abandonar. Mira lo que está pasando, pero no importa, yo sigo confiando. Eso, de ahí salgo y le meto a canto y me alegro, y eso empieza uno a llenarse de algo que uno no sabe qué es. Y empieza uno a poner arrozudo y alegre, y entonces cambia la cosa, ¿sí? Y de verdad que las cosas son muy distintas. Toda una cosa nos pide, nos muestra. Fíjese que aquí ya es el ejemplo de 2 discípulos que hablan de Jesús y que conocen a Jesús. En los evangelios muchas veces es de frente a Jesús mismo, como lo vimos con el paralítico. Aquí es el testimonio que nos dan 2 discípulos, y que ojalá nosotros tomemos ese testimonio de qué se debe hacer en los momentos difíciles. Entonces ya tenemos una meditación, ya el texto nos habló, ya el texto nos indica a nosotros qué podemos hacer.
Ahora, como el Señor ya nos habló por medio de su palabra, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a orar. Vamos a orar. Entonces vamos a orar de acuerdo a lo que el Señor nos dijo en el texto, entonces vamos a hacer oración. Entonces vamos a ponernos de pie. Amado Señor Jesús, te damos gracias por estos ejemplos maravillosos de Pablo y Silas. Que nosotros, Señor, que tantas veces nos desesperamos en medio de la dificultad, aprendamos de ellos a tener confianza en ti, a orar y cantar, a no echarte la culpa de lo que nos sucede, más bien a seguir confiando y mostrando nuestra confianza en ti. Y que así para nosotros también, así como a Pablo y a Silas, los demás nos escuchen y lleguen algún día a creer en ti y a convertirse. Pero no solamente eso, sino que esas puertas y esas cadenas que nos tienen atrapados se abran para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor, de una manera especial, con toda seguridad, para nuestra familia. Que nosotros nos creamos esto, Señor, que cada que nos pase un momento de una dificultad, nosotros pensemos en estos dos discípulos tuyos que pusieron su confianza en ti. Hoy la meditación se centró en orar y cantar al Señor en medio de las dificultades. Señor, hay muchas personas que, como este hombre, quieren quitarse la vida y otros se la están quitando en las drogas, en el alcohol, en la prostitución. Señor, los ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes a hacer luz para ellos. Ya sabemos que lo único que ellos necesitan es una luz que te muestre a ti que eres la luz verdadera, para que ellos te puedan acoger, puedan preguntar qué tienen que hacer, les podamos indicar el camino y puedan ser salvos ellos y su familia. Nada más maravilloso cuando alguien en una familia tiene un encuentro personal con Cristo, porque poco a poco va contagiando a los demás y ellos van llegando a Él también. Señor, te pedimos perdón por todas las veces que nosotros hemos sido como este pagano. A pesar de que decimos ser cristianos, nos comportamos como el pagano. Nos desesperamos, te echamos la culpa, nos desmotivamos, perdemos la fe. ¿Cuántas personas en medio de la dificultad pierden la fe? Te pedimos perdón por eso, Señor, y te pedimos que a todas aquellas personas que en este momento están pasando esas dificultades, este mensaje les llegue para que ellos sepan qué hacer. No podemos hacer otra cosa más que mostrarles o dirigirlos hacia ti, ponerlos, como decíamos con el paralítico, de frente a ti. De frente a ti tendrán una experiencia contigo, te conocerán y empezarán un camino que los llevará a la salvación. Te pedimos también perdón por todas las veces, Señor, que hemos convertido la fe o hemos convertido los sacramentos los hemos envuelto en paganismo, cuando no miramos lo esencial, lo fundamental de ellos, sino que miramos primero la fiesta, primero el alcohol, primero el trago, todas esas cosas, la música, sin valorar y sin conocer muchas veces, lamentablemente, el significado de cada uno de los sacramentos y cómo son portadores de tanta gracia para nuestras vidas y no nos damos cuenta. Que podamos, pues, nosotros, Señor, tomar el ejemplo de Pablo y Silas y que todo este recorrido que suceda también para nosotros, nuestras familias, para todos aquellos que nos ven, para todos aquellos que nos escuchan. Tócale, Señor, con tu poder por medio de nuestra oración, que se sientan sanados, liberados, que se les abran puertas por todas partes y se les suelten esas cadenas que los tienen amarrados y no los dejan ser libres y seguir adelante. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por la fuerza del Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.